la posibilidad de curación está por encima del 80%. Esto ha cambiado de manera significativa a lo largo de los años y ha seguido mejorando todavía a lo largo de los años hasta obtener estos números en el presente. ¿El manejo en qué consiste? Yo solo voy a dar quimioterapia al paciente. Usualmente la quimioterapia que más se usa es la ABVD. Esta es la más común. Entonces yo suelo dar quimioterapia con esto y después, dependiendo de las áreas afectadas, se incluye o no se incluye radioterapia de consolidación. Si el paciente se le dio quimioterapia con AVD y tuvo buena respuesta y se mantuvo en vigilancia y recae de la enfermedad, entonces podemos estas líneas de quimioterapia, pero ya comenzamos a hablar de trasplante. Es decir, yo doy una quimioterapia para el linfoma de Hodgkin, esta funciona, el paciente alcanza respuesta, yo lo dejo en vigilancia. Si el paciente recae del linfoma de Hodgkin, yo tengo que darle una quimioterapia más intensiva y después de eso llevarle un trasplante autólogo de médula ósea. Anteriormente, los pacientes eran llevados a quimioterapia con AVVD por 6 ciclos de quimioterapia. Entonces lo que se hizo fue determinar si disminuyendo la cantidad de terapia, si disminuyendo la cantidad de quimioterapia y dando radioterapia, el paciente, lo exponíamos menos a quimioterapia y los resultados eran los mismos. Entonces de ahí se concluye que los pacientes de bajo riesgo no es necesario dar tanta quimioterapia. Yo puedo dar 2 quimioterapias más radioterapia de consolidación y sería suficiente en estos pacientes, siempre que contemos con estudios de tomografía por emisión de positrones. Es decir, que en el presente hemos ahorrado quimioterapia, reemplazándola varios ciclos de ellos por radioterapia de consolidación. Usualmente son de bajo riesgo, 2 ciclos de quimioterapia VD más radioterapia de consolidación. En tal caso, los estudios de imágenes mencionan que tiene buena respuesta al tratamiento. Esta fue la conclusión. Se hicieron 2 grupos. El paciente que recibía la sobrevida, promedio de sobrevida, pacientes que recibían 4 ciclos ABVD y 2 ABVD, ¿cómo le iba a ellos? ¿Ok? ¿Cómo les iba? Y lo que se determinó es que dar en los pacientes de bajo riesgo 4 o 2, y lo mejor era dar 2, porque dar 2 era menos quimioterapia y al final se obtenían los mismos resultados. ¿Ok? Exactamente. Y después, ¿cuánto de radioterapia se le daba? Bueno, aquí si doy 30 Gray o 20 Gray. Entonces dice, bueno, menos radioterapia, tengo menos quimioterapia, menos radioterapia, me da los mismos resultados. Entonces de ahí lo que hicimos fue ahorrar quimioterapia, menos quimioterapia, y también la radioterapia se le disminuyó la intensidad y al final los pacientes tenían excelente respuesta. Porque el problema con estos tratamientos de quimioterapia es que los pacientes van a tener riesgo de desarrollar malignidades secundarias. Entonces lo que queremos es minimizar la cantidad de dosis de tratamiento de quimioterapia. En los tratamientos en los estadios avanzados, usualmente esos son para los localizados. Los estadios localizados, en estadio 1 o 2, es decir, por encima del diafragma de buen pronóstico, no es necesario dar 6 ciclos de quimioterapia, está entre 2 y 4 dependiendo. Pero los pacientes con estadio avanzado, que son estadios avanzados que tienen por arriba del diafragma y por debajo del diafragma el linfoma de Hodgkin, entonces esos pacientes sí los llevamos hasta 6 ciclos de quimioterapia. Y actualmente para los pacientes con linfoma de Hodgkin tenemos un anticuerpo monoclonal anti-CD30 que es el brentuximab, aprobado por la FDA para linfoma de Hodgkin recaída post-trasplante autólogo, y también se está usando en el presente para pacientes que no alcanzan respuesta adecuada con la quimioterapia. En la recaída o refractariedad ya se introduce el concepto de quimioterapia de rescate más un trasplante autólogo de médula ósea. Si el paciente falla un trasplante autólogo de médula ósea, entonces se podría considerar todavía un trasplante halogénico de médula ósea. Y estos son los medicamentos nuevos, el brentuximab, que ya no está tan nuevo nada, que es un anti-CD30, la lenalidomida se ha probado, ¿verdad? Que los resultados son muy contradictorios. La bendamutina, que hemos estado utilizando con relativa frecuencia en el complejo para el linfoma Hodgkin refractario, la verdad que da buenos resultados. El detalle es que estos pacientes, después de ser refractarios recaídas, tienen que ser llevados a un trasplante. Y el problema es que si damos mucha quimioterapia vamos a tener problemas entonces para cosechar las células madre.